sí. Entonces, esto fue lo que, continuación, una confluencia de lo que vimos la clase pasada. La función 2 a la x, ¿sí? Y en este caso hoy yo me excedí un poco y grafiqué 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x. La que está en verde es 2 a la x, la que está en rojo es 3 a la x, la que está en azul es 5 a la x. Como a tiene que ser mayor que 1, podría graficar, qué sé yo, 1,02 elevado a la x. ¿Sí? Y sería esta que está acá en rojo, o en rosa, o en naranja. Y ustedes me dirán, uy, pero esa ya no es lo mismo. Pareciera que el 1,02 a la x, que está dentro de a la x con a mayor que 1, tendría que tener esta formita. Lo que sucede es que 1,02 a la x, ahí la estoy achicando mucho, fíjense que ahí se empieza a pronunciar la curva. No sé si la alcanzan a ver, ¿sí? O sea que toma la forma de 2 a la x, de 3 a la x, que son unas formas muy similares, si bien son distintas, pero al estar muy cerquita de 1, se va a dar el crecimiento, pero no tan parecido. Pero todas cubren la misma forma a medida que yo voy agrandando la escala. Vamos viendo que todas van a ir teniendo la misma forma. Todas pasan por 1, ¿sí? Todas crecen abruptamente, y en la zona negativa, que eso es algo que habíamos visto en la clase anterior, tienden a acercarse al eje, al semieje X negativo, pero jamás lo tocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto 2 a la X, como 3 a la X, como 5 a la X, como 1,02 a la X, nunca me puede dar 0. ¿Por qué? Porque un número, el 2, por ejemplo, elevado a cualquier potencia, jamás me puede dar 0. Lo mismo que el 3, lo mismo que el 5, y lo mismo que cualquier número, cualquier base que tenga a la x, donde a es mayor que 0, pero es a su vez a pedimos distinto de 1. Bueno, si no hay dudas al respecto, voy a ir borrando las distintas gráficas y me voy a quedar con esta, y voy a decir que, bueno, que esta que tengo acá, la que ustedes están viendo en pantalla, es en general la formita que va a tener a la x, ¿sí? No sé si están viendo todavía el GeoGebra. Ahora vamos a pasar a ver en un minutito el Word. El Word, el pizarrón que tenemos. Y tenemos más o menos esta forma, ¿sí? Ya sea de 2 a la X, de 3 a la X, de A a la X, va a poder ser un poco más comprimida o más expandida, pero vamos a tener ese formato que aparece ahí, que ustedes están viendo aquí en pantalla. Bien, ¿qué otra característica tiene esta función? Bueno, dijimos recién una que era muy importante, donde acá, ¿sí?, en la zona de los negativos, vamos a tener que la función tiende a acercarse al semieje X negativo, pero nunca lo va a tocar. ¿Qué dominio tendrá esta función? Ya sea 2 a la X o a la X. ¿Qué dominio les parece que podrá tener esa Va función? a tener todos los reales. Todos los reales, sí, creo que no sé si lo habíamos hecho en la clase pasada, pero el dominio de f serían todos los reales. Bien, y mirando la gráfica de la función, que se las voy a agrandar un poquito más, así la ven mejor, En la imagen sería nomás todos los reales positivos, sin incluir el cero. y no incluimos el 0, correcto. O sea que para todas las a a la x, las imágenes serían, imagen de f, puse bien, todos los reales positivos, ¿sí? Y no serían los reales así, sino reales positivos. Ahí los tenemos. Si no hablo del 0, porque al 0 no lo tengo. Es muy probable que ustedes vean este tipo de función. Vuelvo al GeoGebra, ¿sí? Acá
ya hay ahí está, la están volviendo a ver en el GeoGebra, de la siguiente manera. Van a ver acá, a ver si lo puedo lograr. No me está molestando. No me lo marca, pero lo voy a marcar como... Pero está marcado como blanco, por eso solamente. Sí, pero no me marca, lo voy a marcar como un segmento, a ver si me lo marca como un segmento, ahí está, para no perder tanto tiempo. Y vamos a marcar eso en línea de puntos. Lo que estoy marcando acá en esta línea de puntos sobre el eje X es lo que se llama una asíntota de la función. Ya habíamos hablado de qué era una asíntota de la función, ¿recuerdan? Una asíntota de la función era una recta hipotética que no existía, que no formaba parte de la función, pero que me indicaba o me daba la idea a mí de a dónde se dirigía la gráfica de la función, la gráfica, en este caso de 2 a la x de esta curva, en una determinada zona de la gráfica de la función. ¿Sí? Ahí lo que voy viendo es que la curva ¿sí? se va desplazando hacia el x negativo, tratando de tocar el eje x, pero nunca lo toca. Eso es lo que tenemos en esta función. Bien, mucho más no vamos a analizar de ella, no tenemos mucho más para analizar en este caso donde a es mayor que 1. ¿Qué pasaría después? Vamos a analizar ahora otro caso, vamos a volver al pizarrón, y vamos a analizar el segundo caso y último, cuando vamos a pensar que a está entre 0 y 1. Y nuestra función sigue siendo 2 a la x. Perdón, a la x. Y la podemos estudiar desde el punto de vista de 2 a la x. No, 2 a la x no puedo tomar. Podría tomar un medio a la x, por ejemplo, que es un valor de a que está entre 0 y 1 para ver cómo se comportan las distintas funciones. Vamos a tomar un medio, 0,5, todo elevado a la x. Ahí lo tenemos. Y vamos a graficar esta función para ver cómo iría. ¿Sí? Un medio a la x, voy a volver al GeoGebra. ¿Cuál era la función esa, profe, que hiciste última? La que estaba en verde que acabo de borrar, No, la que estaba en el Word. la que estaba en el Word, sigue siendo a la x, estamos Ah, tomando perfecto. la misma función que empezamos la clase pasada. En el caso que tenemos acá es la gráfica de 2 a la x, analizamos cuando a era mayor que 1. Y ahora vamos a Bien, analizar el caso que a esté entre 0 y 1, o sea que la base esté entre 0 y 1. gracias. No de nada. Perfecto. Vamos a ir haciendo la gráfica de un medio a la x, vuelvo al GeoGebra. GeoGebra estás acá. Bien, ¿y cómo hacemos la gráfica? Vamos a ir deduciéndola de a poco. Un medio a la 0 me da 1, o sea que uno de los puntos de paso va a ser 1. Un medio elevado a la 1, o sea, cuando x vale 1, la imagen será un medio a la 1 que es 0,5. O sea que el segundo puntito será un medio, ¿sí? Perdón, 1, 1, y su imagen será un medio a la 1, me da un medio. ¿Sé qué pasó? Vamos a borrarlo, borrar. Vamos a borrar esto también que ya me está molestando. Borramos y vamos a volver con los puntos. Uno es, dijimos, un medio a la 0, que su imagen es 1. Ahí ahora estamos bien. Otro punto será, si x vale 1 y yo tengo un medio, ¿sí? Un medio a la 1 me da un medio. Bueno, tampoco estoy bien con los dedos. Ahora sí. 1, 1, la imagen un medio. Ahí tenemos el segundo punto. Cuando x valga 2 en la función, como yo tengo la función un medio a la x, será un medio al cuadrado
que me dará 1/4. Bien, gracias Jorge. Entonces, vamos a hacer el tercer punto, que si x vale 2, me va a dar 1/2 que es 1/4. Cuarto. Bien. Cuando x valga 3, 1/2 me va a dar 1/8. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa para los negativos, ¿sí? Cuando x valga -1, cuando x valga -1, vamos a tener que 1/2 a la -1 me da 2. Ahí vamos construyendo la gráfica. Espero que no haya dudas. Estamos admitiendo más gente. Cuando x vale -2, 1/2 a la -2 me da 4. Vamos a hacer el último que hacemos. -2 me da 4. Bueno, ahí vamos teniendo un esquema de, o en realidad no tenemos un esquema, tenemos un conjunto de puntos que nos están dando idea del esquema de la función, de la silueta de la función y de cómo sería su gráfica, ¿sí? Si yo empiezo a unir todos estos puntos, ¿sí?, y sigo tomando más imágenes, van a ver que la función 1/2 a la x va a ser más o menos una cosa así. No sé si ahí la ven, está en un color muy tenue, pero vamos a tratar de ponerla en un color más, vamos a ponerla en un rojo para que se vea mejor. Ahí la tenemos, ¿sí? Fíjense que es muy parecida a la gráfica de a a la x cuando a es mayor que 1, pero tiene una diferencia, es como al revés, ¿no? Está como Ahora en espejo es como sobre un el eje espejo. Y. Exactamente, exactamente. Si, por ejemplo, yo escribiera a la x, ¿sí?, para un x, perdón, para un a mayor que 1, fíjense que la curva, acá la tengo, que es la que me quedó en color así grisecito, que antes la teníamos en verde. Bueno, sí, son como, tienen cierto parentesco entre una y otra. A la x para a mayor que 1 y a la x para a entre 0 y 1. Justamente el eje Y es una imagen especular entre una y otra. No puedo decir que son funciones pares, que es una función par, porque son dos funciones totalmente distintas, ¿sí? No se trata de la misma función, sino que son dos funciones distintas. Pero hay una simetría entre a la x para a mayor que 1 y a la x para a cuando a está variando entre 0 y 1. Fíjense que el dominio de la función a la x es siempre, o son siempre los reales. ¿Sí? No sé si me siguen. Son siempre los Sí, sí. reales y no voy a tener ningún tipo de problema. Y la imagen, justo me está escribiendo un profesor nuevo que se va a incorporar a la clase y no tiene el link. Por eso ahora se lo voy a pasar si puedo. Y la imagen siempre son los reales positivos sin incluir el 0. Acá la asíntota se va a agrandar un poquito más. Vamos a hacer la asíntota que teníamos antes. Fíjense que ahora, si yo me fijo solamente en la función que estábamos estudiando, la asíntota me sirve, es la misma, es la recta y igual a 0, pero ya esta función, esta estructura, cuando a está entre 0 y 1, la asintoticidad, ¿sí?, o la recta que es asintótica a la gráfica de la función, me está marcando que la curva está queriendo irse hacia el eje X o el semieje X positivo sin tocarlo. Eso es lo que me está marcando esa recta, que no es parte de la función, sino que es una estrategia o un recurso gráfico que tengo por el hecho de, para poder graficarla mejor. Bueno, hasta acá, esta es la función exponencial, que es a a la x. Me vuelvo a pizarrón. Bien, vamos a trabajar un poco con el pizarrón.
Bueno, entendida la función exponencial, vamos a ver una función exponencial muy particular. ¿Sí? Vamos a seguir con la función exponencial y con una que es muy, muy particular. Yo no sé si conocen ustedes este número, el número E. No sé si lo habrán sentido nombrar, hablar. O sea, cuando yo digo ese número E, número de Euler también llamado, Un irracional. es un número irracional, correcto. Es muy parecido a este número, que seguramente lo deben conocer por la escuela primaria y la secundaria. Cuando yo digo pi, ustedes saben que este número es 3, 14, 15, 9, que muchos en la escuela primaria le decían 3, 14, 16, o sea que pi equivalía a un número irracional, pero que lo redondeábamos en 3, 14, 16. El número pi tiene importantes aplicaciones geométricas para el cálculo de áreas de circunferencia, etcétera, 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 que ustedes ya saben o que ya conocen. Ahora, en análisis matemático hay un número de este tipo, ¿sí?, que lo vamos a identificar con la letra E, que se llama el número de Euler, ¿sí? Y cuando lo vemos vamos a saber que es 271, 8 y pico, es un número grandísimo, lo pueden buscar en internet. Pero cuando vemos esa E minúscula, la vamos a identificar o la vamos a pensar con ese valor, ¿sí?, de 271, 8 y pico. Es un número muy importante en el análisis matemático y lo vamos a trabajar continuamente. O sea que yo muchas veces voy a poner E, ¿sí? Cuando diga E, ustedes tienen que asociar ese número E con 2,7 y pico. Y se usa muchísimo en análisis matemático 1 y vamos a empezar a trabajar con ese número que aparece acá. Bien, no sé si ustedes conocen o han visto en la escuela secundaria lo que se llama logaritmo. Se han calculado logaritmos, ¿sí? Es algo que me permite calcular cosas y que tiene una determinada estructura, que yo lo estoy diciendo un poco de manera doméstica, de manera grosera, pero el logaritmo es mucho más que eso que dije, y eso que dije en realidad no es del todo correcto. Lo digo como para ubicarlos, para que los que no conocen el término, los que nunca lo han visto, un poco qué es el logaritmo, ¿sí? Y más que la operación o el cálculo de logaritmos de números, vamos a ver una función que se llama función logaritmo o función logarítmica, ¿sí? ¿Qué es la función logarítmica? ¿O qué es la función logaritmo? Es la función inversa de la función exponencial. Así es la definición de función logaritmo. ¿Y cómo la definimos? Bueno, vamos a definirla a partir de la función exponencial. Yo tengo una función que va de reales, ¿sí?, a reales positivos, ¿tá? Vamos a tomar directamente el codominio como reales positivos, porque si tomamos de reales a reales, recuerden que para que exista la inversa de una función, lo que yo necesito es que la función sea biyectiva. O sea, yo voy a poder decir que la función logaritmo es la inversa de la exponencial siempre que la función exponencial sea una función biyectiva. Entonces, tal que vamos a considerar que la función, que la que vamos a tratar de obtener la función inversa, es la función exponencial, para cualquier valor de a para los cuales está definida la función exponencial. Ahora, si la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial, yo tengo que ver que esta función, ¿sí?, tiene que ser biyectiva. Necesito que sea biyectiva. Y la vamos a analizar un poquitito, a ver si es cierto que es biyectiva, porque si no es biyectiva no existe la función logaritmo como función inversa de la función exponencial, o sea que no existiría directamente, si no la puedo definir. Yo estuve hablándoles algo la clase pasada, pero espero que vean el GeoGebra. Acá tenemos, vamos a suponer, una a la x para
porque me da esa porquería que toqué. Porque estoy con esto. Disculpen, ahí. Quiero sacar esos puntos para que no molesten. Ahí estamos. Y sacar el punto G. Y esta porquería que está acá la voy a suprimir. ¿Sí? Esta que está acá también. Bueno, la voy a dejar. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la función exponencial para... Perdón, la función exponencial, digo bien, es a la x para a entre 0 y 1. Voy a tomar ese caso. Si miro ese caso, fíjense que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho que una función es inyectiva cuando, si yo tomaba 2x cualesquiera del dominio, ¿sí? Esa era la premisa que tenía que tener, muy importante. Si yo tomo 2x cualesquiera de mi dominio que sean distintos, ¿sí? Si un x1 y un x2 pertenecen al dominio de mi función, en este caso a la exponencial, ¿sí? Para todo x1 distinto de x2, para todo x1 distinto de x2, implicaba que las imágenes de x1 y x2 tenían que ser distintas. O sea, f en x1 y f en x2 tenían que ser totalmente diferentes. Esa definición de función inyectiva la corroborábamos de una manera gráfica o geométrica que hacíamos, bueno, yo trazaba paralelas al eje de las X y por cada paralela, hagan de cuenta que son todas paralelas porque por ahí me salen medias inclinaditas y tienen que ser perfectamente paralelas. Si yo trazaba un montón de paralelas al eje X y por cada paralela se cortaba en un único punto, la función era inyectiva. Era una manera rápida de darme cuenta de que alguna función, en este caso la función exponencial, es inyectiva. O sea que esta función exponencial sí es inyectiva. También lo miramos en la clase anterior. Ahora, ¿será subyectiva? Vamos a volver un poquito a lo que Y habíamos según lo que hablado. dijimos la última vez, casi todas son subyactivas. Todas son Siempre. subjetivas porque acá en general yo ponía reales, pero en esta me adelanté y digo, no voy a poner reales. Voy a fijar que el codominio sean los reales positivos y como esta función para cualquiera de las instancias de A tiene dominio en reales y su imagen es siempre reales positivos y como el codominio lo fijo yo, es un conjunto que habíamos dicho que era arbitrario, que era elástico, entonces la imagen es igual al codominio, entonces la función exponencial es subyectiva también, en consecuencia es biyectiva y va a existir la función inversa a la función exponencial. Bueno, vamos a ver cómo la estructuramos, ¿sí? A esa función f-1, cómo la calculamos. Yo ya voy a ir poniendo algunas cuestiones de esa función que voy a decir, la función f-1, que quiere decir la función inversa a la f, que en este caso es a la x, ¿de dónde va, a dónde va a ir? Bueno, fíjense, habíamos dicho que la función inversa a cualquier función, el dominio de la inversa es el codominio de la original. O sea que el dominio de la inversa, seguro en este caso, para este caso particular, va a ser, o van a ser los reales positivos. Y el codominio van a ser los reales. ¿Sí? Tal que, ¿cómo va a ser la ley de esta función? Bueno, eso lo tenemos que determinar, que todavía no sabemos. Pero seguro la inversa a la x va a tener esta estructura. Perfecto. O sea, ¿qué está queriendo decir también esto? Que cuando yo analice, todavía no sé cómo es la ley de la inversa, pero lo que sí voy a saber seguro que el dominio de f, ¿sí? De la -1, que no me quedó, el dominio con mayúsculas de f, ahí estamos, 1, el dominio de la inversa, va a ser igual a reales positivos, eso seguro, y la imagen de la función inversa van a ser los reales
esperen que me cuesta esto, reales, ahí estamos, reales, nada más que reales. Eso lo sé seguro, porque el logaritmo, o sea, la función inversa esta, que es el logaritmo, que todavía no sabemos qué estructura tiene, va a tener que ser igual al codominio, porque también tiene que existir la inversa, o sea, la función exponencial es la inversa del logaritmo, pero el logaritmo es la inversa de la función exponencial. ¿Cómo se expresa la ley? Bueno, antes de expresar la ley de la función inversa, quiero ir a mirar un poquito los logaritmos, ¿sí? Los logaritmos de la escuela secundaria. En la primaria no creo que lo hayan dado. Ustedes en la escuela secundaria, como para que tengan una idea, hacían unos cálculos de un numerito que llamaba logaritmo, y es muy probable que no hubieran analizado, no hubieran escrito, no hubieran pensado, no hubieran dicho que el logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Si hubieran hecho cálculos de logaritmos, ahora después vamos a ver un poco cómo se hacen. ¿Y cómo hacían los cálculos con la profesora de la escuela secundaria? Lo doy de esta manera porque Directamente con la calculadora. con la calculadora, agarraban la calculadora, pero esa calculadora tenía un problema. Ahora vamos a ver por qué. Porque el logaritmo tiene una estructura de cálculo siguiente. O sea, cuando yo quiero calcular el logaritmo de un número, en realidad el logaritmo tiene que tener una base, ¿sí? Una base. La base puede ser 5, puede ser cualquier número, cualquier numerito positivo la base. Por ejemplo, puede ser logaritmo en base 5. Y pongo logaritmo en base 5 del número 2 y esto me da un resultado. Pero la estructura, para calcular el logaritmo, tengo algo que se llama, pongo la palabra logaritmo, pongo un numerito que se llama base del logaritmo, que es como un subíndice, y este número 2, en este caso, es el número al cual quiero yo hallar el logaritmo. Bueno, esto la calculadora común, o al menos la que yo tengo, que es científica, no lo calcula. No sé si las de ustedes lo calculan. Las calculadoras tradicionales científicas, esa famosa marca Casio que anda dando vuelta, le estoy haciendo publicidad, espero que como esto después va a salir en YouTube, me manden 10 calculadoras de canje por hacerle la propaganda. Esas famosas calculadoras no calculan esto. Pero ustedes me dirán, ah, no, pero yo lo calculaba, ¿qué es lo que hacía mi calculadora? En realidad, la calculadora científica tiene dos cálculos. Uno dice log, nada más, no dice nada más que log. Y entonces ustedes acá ponen log 5, o log 2, o log 7, el número que quieren, y no tenía base. ¿Por qué? Cuando yo pongo log solo, Sí, en realidad tenía base 10, supuestamente, cuando no se ponía nada. Pero había Claro, un no se escribía. truco Ese truco que era se llamaba cambio de base para exacto, calcular cualquiera. entonces yo puedo hacer un cambio de base, pero por ahora no vamos a meter eso. Está bien lo que vos decís, es Esto correcto. lo enseñaron en la secundaria. Muy bien, buena secundaria. ¿Dónde hiciste? Era con una división Sí, ¿dónde hiciste la secundaria? en Entre Ríos, en en una escuela técnica. Bien, bueno, ojalá todos vinieran de ahí de esa escuela de Entre Ríos, porque a veces como no lo saben se complica más. Muy bien, perfecto, es correcto lo que dice el compañero. Pero bueno, para los que no lo vieron en la escuela secundaria, cuando yo pongo directamente log 2, así, estoy entendiendo que es el logaritmo en base 10, o sea, solamente cuando es base 10 no le ponemos la base a la expresión logaritmo, solamente ponemos el número, entonces entendemos que es base 10. ¿Sí? Acá Jorge me dice que era brava la profesora, pero sabía una banda. Bueno, menos mal. Estamos agradecidos a esa profesora. Bien, entonces, cuando pongo así, sé que es logaritmo en base 10. Cuando explicite cuál es la base, obviamente no va a ser base 10, va a ser 5, 7, 9, cualquier base. Ahora, hay una forma, la calculadora esto me lo hace. Si le hago log 2, creo que me da 0 y pico esto. No me acuerdo, no me importa cuánto, pero 0,13 o 0,30, ya ni me acuerdo. 0,30. 0,30. 0,30. Me lo da la calculadora 300. 0,013.
13, me iba a poner 103. Más o menos me acuerdo que daba eso. Perfecto, eso lo hacen con la calculadora. Ahora bien, no sé si se entiende, si no, el que no entienda, por favor, me interrumpe y hacemos un stop. La calculadora también tiene otro logaritmo que calcula, que lo expresa de esta manera, lo expresa ln, y ahí puedo hacer el ln de 2, por ejemplo. Cuando yo veo ln en la calculadora o en cualquier lado que yo lo vea, esto me está diciendo logaritmo en base e de 2. Y ustedes me dirán, ¿qué es la base e? Bueno, la base e es ese numerito que es pariente de pi, que es un número irracional, que dice logaritmo en base e de 2, que no le voy a poner la base, como cuando tengo logaritmo en base 10, sino que voy a poner ln, que además se llama logaritmo natural. ¿Sí? Se lo dice logaritmo natural de 2. Pero sé que ese logaritmo es en base 10. ¿Sí? Estos son los famosos logaritmos de la secundaria para los que lo vieron. Vamos a sacar esto de acá, que parece que se me fue para... Ahí está, ahí me quedó bien el logaritmo natural. Perfecto. Si no hay dudas, continuamos. Entonces la calculadora me va a calcular los logaritmos en base 10, que le pongo log, sin hacer ningún tipo de aclaración, que es en base 10, y voy a tener otro que va a ser logaritmo en base e, ¿sí? Que le pongo directamente ln, ¿sí? Acá no tiene que decir ln, tiene que decir log. Si pongo log en base e, lo pongo directamente logaritmo natural o ln de 2, que con la calculadora lo puedo hacer. Estos no los voy a poder hacer con la calculadora, por ahora no me interesa que lo calculen. Si alguien quiere saber algo más sobre el logaritmo, yo después les puedo pasar un apuntecito, ¿sí? Incluso para hacer cambio de base. Los logaritmos también se pueden, a lo mejor después lo doy, se pueden hacer con cambios de base. O sea, se puede cambiar la base. Si lo tengo en base 10, lo puedo llevar a base 7, a base 5, como a mí se me ocurra. Pero la calculadora me lo calcula en base 10 o en base 2. Perfecto. Bueno, ahora vamos a volver un poco a la función exponencial. Dicho esto que tengo acá. ¿Qué pasaría con la función exponencial? ¿Cómo trabaja la función exponencial? Bueno, si yo tengo cualquier expresión, como el caso de la función exponencial, que es a a la x, ¿sí? Esto se puede expresar en forma de logaritmo. ¿De qué manera? Esperen que estoy buscando una flecha para poner sí, solo sí, que es muy importante ahí. Va a pasar lo siguiente. Si y es igual a a la x, ¿cómo va a pasar esto a expresarse en logaritmo? Sería el logaritmo de i. Espera, sí. Ahora vamos a ver cómo lo cambiamos. Bueno, cuando queremos expresar esto por medio de los logaritmos de su función inversa, lo que es base, ¿sí? La base de la potencia va a ser la base del logaritmo. O sea que acá voy a tener logaritmo en base a y voy a poner, como es la función inversa del número i, igual a x. Y esta es la función inversa. Lo que es exponente en la parte exponencial es resultado en el logaritmo. Lo que es resultado en la original es el número a hallar el logaritmo. Y la base de la exponencial, que es siempre constante, es la base de mi logaritmo. De manera tal que cuando yo quiera expresar la función inversa, a ver si me queda, de x, va a ser igual a logaritmo en base a del número x. Y ahí tengo la función inversa a la x. Para generalizarlo, si ustedes tienen cualquier potencia, ¿sí? vamos a tomar, vamos a trabajar simbológicamente con 3 letritas que van a representar cualquier número, no cualquier número real, sino algunos reales. Después vamos a ver por qué, pues necesitamos que la base sea el a, en este caso, ¿sí? Sea positiva, no sea 0,
Cuando decimos positivo, el 0 no está incluido, y también sabemos que los negativos no están incluidos. Positivo con a distinto de 1. Bueno, si yo tengo una operación que tiene la misma característica a esto, que digo, qué sé yo, tengo un número t elevado a un número p, y esto me da un número h, donde t es positivo y distinto de 1, voy a ver que eso lo puedo expresar mediante logaritmos de esta manera. Voy a decir logaritmo en base t del número h me va a dar el número p. Como para generalizarlo. Bien, vamos a trabajar un poco con la función logaritmo, ¿sí? Vamos a trabajar. Si yo quiero obtener la función logaritmo para a la x, ya vimos que, voy a pararme acá, ahí. Voy a pasar para el otro lado que nos va a venir bien. Bien. Ahí lo tenemos, para analizar un poco la gráfica de la función a la x y la gráfica de logaritmo en base a de x. Ahí ya lo vamos a continuar y lo vamos a... Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ver, ya tenemos la ley, ¿sí? A la x, la ley es logaritmo en base a de x. Vamos a ir un poco a trabajar con la función inversa, ¿sí? La gráfica en realidad, porque ya tenemos la ley, de la función inversa. Para ello me voy a valer, voy a tomar un... Esto se ha quedado como en el tiempo, no sé qué pasó. Ahí estamos. Vamos a tomar uno nuevo, porque esto ya me está trayendo bastantes problemas, se ve que he tocado algo que no corresponde. Bien, vamos a ver qué pasaría con a a la x cuando a es mayor que 1. Todos sabemos más o menos cómo era la gráfica de a a la x. Ahí. X. Ahora está, esta, ¿se acuerdan? La que vimos antes, 2 a la x cuando, en este caso hice 2 a la x, pero todas las a la x, que donde a sea mayor que 1, van a tener esta gráfica, ¿sí? Esta curva por gráfica, o bastante parecida. La habíamos visto nosotros en color verde, así que la voy a volver a ver en color verde. Bien, vamos a tratar de hallar la gráfica de la inversa. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una técnica para hacerlo? ¿Sí? Una de las técnicas era, lo que primero marcábamos, era la función identidad. La recta identidad, la voy a poner que es y igual a x, que ahí está, me apareció en línea de puntos como a mí me gusta. Esta otra no me tendría que haber aparecido, se infiltró en nuestra gráfica, ahora no se va a infiltrar más, y queremos ver cómo sería la inversa. Bueno, observen que habíamos dicho que la función original tenía una característica que era simétrica con la inversa respecto a esta recta identidad y igual x que estoy marcando en línea de puntos. Por otra parte, si mi función pasaba por el 0, 1, la inversa, como me cambiaba x por y e y por x, va a pasar por el 1, 0. Ese sería un punto de paso. Ahí ya tengo un punto de paso de la inversa. Por otra parte, si la inversa, ¿sí? Si la inversa está siendo asintótica, ¿sí? O tiene una asíntota en el eje o en el semieje x negativo, la inversa va a tener asíntota en el semieje y negativo, ¿sí? Porque me cambia la inversa x por y. Entonces, ¿cómo sería más o menos la cosa? Bueno, acá va a venir más o menos para acá, ¿tac? Y acá esto vendría más o menos para acá, ¿sí? O sea, como acá se está tratando de acercar al semieje x negativo, acá se va a tratar de acercar al semieje y negativo. Y después vean que para los positivos de x crece terriblemente, entonces acá lo que va a hacer en realidad que va a crecer terriblemente para los positivos de y, ¿sí?
Entonces la curva me va a quedar más o menos algo así, si es que la puedo. Es como una especie de la raíz. Está sumada con ese Va a intervalo ser parecida a la raíz, exactamente. O sea, no va a ser igual, va a tener una forma parecida a la raíz, pero la raíz sale de acá, ¿sí? Y esta va a seguir para acá. claro. No sé si la puedo hacer en el GeoGebra, sí lo tengo, gracias a Dios. La B es, en este caso, 2 y la X. A ver si me queda. Parece que no me quedó. A ver ahora. Jorge, me tendrías que ayudar. Ahí está, ahí la tenemos. También me quedó en verde, cosa que no quería que me quedara en verde, pero bueno, le vamos a cambiar el colorcito para que tenga un color distinto. O sea, la que está en verde es la A a la X cuando A mayor que 1, que puede ser 2 a la X, que realmente yo la hice con 2 a la X, pero puede ser 3 a la X, 4 a la X, 5 a la X, va a tener más o menos esa forma. Y su inversa, que es la que está, la curva que está, la gráfica de la inversa, que es la curva que está en color rojo, puede ser logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 4 de x, van a tener todas una estructura similar. Esta específicamente es logaritmo en base 2 de x, y fíjense que hay una simetría, si ustedes pudieran hacer, yo digo así con la cabeza, lo digo en clase, pero ustedes ahora no me están viendo, pero si esa gráfica que yo estoy mostrando ahí, que ahora no están viendo, si ustedes ponen todas las cabezas así, ¿sí? Desde sus ventanas, van a ver que, van a poder ver esto, ¿sí? Van a ver la simetría, ¿sí? Fíjense cómo se da la simetría entre la función exponencial y la inversa. Bien, y esto lo hicimos para A mayor que 1. ¿Qué pasa si A está entre 0 y 1? Por ejemplo, una gráfica de este tipo, ¿sí? Esa que tengo ahí, esta tampoco quiero ver. Acá tenemos la A a la X cuando A está entre 0 y 1, que la habíamos dejado en este color, creo, no sé si la había hecho en rojo, la voy a hacer en un color más fuerte, un marroncito, ¿sí? ¿Cómo sería la inversa? Bueno, para hallar la ley de la inversa, fíjense que acá tengo otra característica diferente. Mi función pasa por 0, 1. Entonces la inversa va a pasar por 1, 0, o sea, por este punto. Lo voy a marcar, ese punto que tengo ahí, ahí está. Por otra parte, habíamos dicho esto, donde la identidad intersecta mi función original, que es este punto, ese punto es un punto de paso tanto de la función original como de la función inversa. ¿Por qué? Por la simetría que tiene con la recta identidad. Podría ver si hay otros puntos, yo no veo otros puntos significativos, lo que veo que acá esto trata de acercarse al semieje positivo X, entonces acá se va a tratar de acercar al semieje positivo Y, la cosa va a venir más o menos así, y sí, para mantener la simetría voy a tener que esto va a ser así, creo, ¿no? A ver, ahí, y se va a ir como para acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer la función inversa. Logaritmo, la base, ahora va a ser 1/2. Y voy a tener ahí X. Ahí está la inversa. No la voy a poner, la voy a poner en otro color a la inversa que no se ve, para que la puedan visualizar mejor cuál es una y cuál es otra. A ver, en azul la vamos a poner. Fíjense que era como yo les decía, venía así, ¿sí? La original y la inversa. Y fíjense que hay una simetría entre la que está en marrón y la que está en azul, ¿sí? O sea, esta rama que tengo acá, ¿sí?, es simétrica respecto a la y igual a x con esta rama que está acá. Y esta rama que está acá es simétrica respecto a la otra. Esa es la función inversa para y igual a x, la gráfica, perdón, de la función inversa para y igual a la x cuando a está entre 0 y 1.
Bien, si no hay más dudas, continuamos. Volvemos al pizarrón. Y quisiera señalarles algo. ¿Qué sucede si yo tendría esta función? G de X. G de X, ¿qué es? Va a ser logaritmo de E del número X. Sabemos que ese numerito E es 271 y pico. ¿Sí? Ahora, ese numerito que es 271 y pico, directamente, en vez de poner logaritmo en base E, podemos poner esto, lnx, ¿sí? Logaritmo natural de X, sin ningún tipo de problemas, y sabemos que eso es lo mismo que logaritmo en base E de X. Ahora, si yo quiero pensar la función inversa a la función G, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, sabemos que hay una relación, vamos a mirar esta que está acá, entre el logaritmo, ¿sí? Y la función exponencial, o un cálculo de una potencia y el logaritmo. En realidad en la escuela secundaria muchas veces dice, bueno, el logaritmo es una otra forma de expresar la potencia. Acá estamos corrigiendo, estamos modificando ese concepto y decimos acá el logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Pero sí, es otra manera de expresarlo, porque con los mismos elementos de un exponente, ¿sí? De una potencia, estamos expresando el logaritmo. ¿Qué pasaría acá para hallar la función inversa? ¿Qué tendría? Acá podría decir que y es igual a logaritmo de x. ¿Y cómo me quedaría la función inversa? Recuerden que la función inversa es la que me cambia x por y e y por x. Entonces cuando yo voy a la inversa, diría esto, ¿sí? ¿Y cómo lo paso a potencia esto? ¿Cómo despejo la y? Una función potencial es fácil, acá se complica mucho más. Bueno, con esta famosa expresión que tengo acá. Acá la x funcionaría como la h. No, perdón. La x funcionaría como la p. La h funcionaría como la i y la t, que no la tengo, es el número e. ¿Cómo me quedaría la expresión entonces? Si lo quiero expresar en potencia, la t tendría que estar acá, que para mi caso es e. La p, en la que está en el resultado, se tendría que poner x. Y esto sería igual al logaritmo, perdón, y lo expresamos, ¿sí? Decimos, estamos mirando desde acá, estamos yendo para allá. Entonces, la t es la e. La t acá no la tengo porque sabemos que es el número e. El resultado, que es p, está en la potencia, que en este caso es la x. Y el número al cual yo quiero calcularle el logaritmo, que es la h, acá es la i, y en lo que es la exponencial va acá. Y acá tengo la función inversa del logaritmo natural de x. La función inversa del logaritmo natural de x es e a la x. Esta es mi función, y logaritmo de x, y la inversa es e a la x. Que sabemos que cómo podemos calcular, graficar e a la x, es 271, ¿sí? 271 y pico elevado a la x. Cuando la grafiquemos nosotros va a ser muy parecida cuando graficamos la 2 a la x, ¿sí? Un poquito más grande la base, así que va a tener la misma forma la curva. La curva va a tener una forma como la que teníamos acá, así, como esta va a ser 2, e a la x, ¿sí? Recordando que es el número 271 y pico. Bien, algo que quiero ver ahora son algunas propiedades, ya que por ahí en la escuela secundaria no lo ven bien. Recuerden que de esto yo después les voy a hacer un apunte de función exponencial porque esto no está en el apunte que tenemos de teoría. Así que yo les voy a hacer un apunte donde les voy a escribir todo esto, pero si quieren tomar nota mientras yo doy la clase, no me molesta para nada. Muy importante, el logaritmo. Logaritmo en base a, ¿sí? Le podemos cambiar el nombre de la base. En base B, ¿sí? De el número 1 en cualquier base me da 0.
O sea que yo tengo el logaritmo en base 5 de 1 me da 0. El logaritmo de 1 me da 0. Saben que cuando digo logaritmo, ¿sí?, estoy hablando de logaritmo en base 10. O sea que cuando yo diga logaritmo en base 5 del número 1, sé que esto me da 0. El logaritmo de 1 me da 0. Recuerden que este logaritmo en 1 es logaritmo en base 10 de 1. Logaritmo natural de 1, que es el logaritmo en base 0. Logaritmo en base 40 de 1, 0. O sea, siempre que tenga que calcular el logaritmo en cualquier base de 1, me va a dar 0. Eso es una propiedad del logaritmo que es muy importante. Primera propiedad. Segunda propiedad. Propiedades que no vamos a demostrar, ¿eh? Simplemente quiero que las tengan en cuenta. Y alguien me puede decir, ¿y por qué el logaritmo en cualquier base de 1 me da 0? No es una demostración, sino es solamente voy a analizar este caso particular. ¿Por qué pasa esto? Por la propia definición. Exactamente, por lo mismo que yo tenía acá. Por esto que yo marqué en rojo, que lo voy a trasladar acá abajo para que lo puedan ver mejor. Si yo quiero transformar esto a potencia, ¿qué pasaría? Bueno, fíjense, el 5 sería la t, pasaría acá. ¿Elevado a qué cosa? El 5 pasaría acá. El resultado, que es 0, quedaría ahí. Y el número al cual yo le hallo el logaritmo es el resultado de la exponencial. Entonces, por eso pasa. Y eso pasa en todas las bases. Es por eso que el logaritmo de 1 en cualquier base me da 0. Otra propiedad muy importante, la segunda, vamos a poner en rojo, no había necesidad. Perdón, las bases son siempre positivas. Sí, las bases son siempre positivas. Sí, yo creo que lo había aclarado antes, a lo mejor lo dije muy rápido, pero sí, las bases... Ah, perdón, no había escuchado. No, está bien, a lo mejor no lo dije, ¿eh? Tendría que revisar la grabación. Creo haberlo dicho, pero a lo mejor se me chispoteó. Sí, las bases son todas positivas. ¿Por qué? Justamente porque yo lo defino a partir de la función a a la x, ¿sí? Y a la x, para mí, el a siempre es positivo y distinto de 1. Entonces, este a para mí va a ser positivo y distinto de 1, ese a chiquitito que está ahí. Pero está buena Dale, gracias. No, por favor, para eso estamos. El logaritmo en base b del número b me da 1. Siempre me da 1. O sea, el logaritmo en cualquier base y el número que le quiero hallar al logaritmo coincide con el valor de la base, me da 1. También esto es fácil de demostrar. ¿Por qué? Si aplico esta definición y entro a cambiar las cosas, me va a quedar que b a la 1 me va a dar b, ¿sí? Por la relación que tiene con la potencia. Una propiedad que no vamos a demostrar, pero que sí me interesa que la sepan, es el logaritmo en base b de un número t más, de un producto de t por x, por ejemplo, de dos numeritos. Esto es lo mismo que el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de x. Estoy diciendo cualquiera. Esto es b, esto es t. Ahora sí. O sea, el logaritmo de un producto se convierte en suma, ¿sí? Es la suma de los logaritmos. Esa es una propiedad del logaritmo que los que lo estudiaron en la escuela secundaria lo pueden recordar. La cuarta propiedad se refiere al logaritmo de un cociente. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo en base b de x dividido y? Esto es el logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. O sea que el logaritmo de un cociente se me transforma en la resta de los logaritmos. La propiedad 5 me da
No voy a poder hacer la 5. Ahora sí. La propiedad 5 que vamos a ver, esta la vamos a utilizar, sobre todo la vamos a utilizar en un tema que se llama derivada, en algún momento van a tener que aplicarla, así que es bueno que la recuerden para un futuro. Si yo tengo el logaritmo en base b de a elevado a la x, esto es x por el logaritmo en base b del número a. O sea, cuando tengo una potencia en el logaritmo, ¿sí?, esto puede pasar como factor adelante del logaritmo. Esa es otra propiedad. Hay una que sigue, que no la voy a escribir directamente, la voy a escribir, pero no les voy a poner el resultado. Si tuviera el logaritmo en base b de raíz enésima de x, puede ser raíz cúbica, raíz quinta, raíz 7, de cualquier número, esta es muy fácil porque, ¿cómo se interpreta? Puedo pensar que raíz de x es x elevado a la 1 sobre n. En realidad esto me quedaría el logaritmo en base b, y la raíz n de x la puedo escribir como x elevado a la 1 sobre n, entonces caería en el caso 5. Al final la hice. Esto sería 1 dividido n por el logaritmo en base b del número x. Ahí estamos. Bien, y hay una propiedad que no la vamos a demostrar, que ustedes me dirán de dónde sale. Bueno, acéptenla porque en realidad en este curso no queremos estudiar cálculos de logaritmos, pero hay una propiedad que dice que el logaritmo en base b de a es igual a 1 dividido el logaritmo en base a de b. Una propiedad más. Bien. Si no tienen preguntas, continuaría. Voy a omitir el tema de cambiar la base. Bueno, lo vamos a ver. Se puede hacer, ya que un compañero lo preguntó, algo que se llama cambio de base, ¿sí? El cambio de base es, dado un logaritmo en una base determinada, yo puedo hacer el cambio de la base. ¿De qué manera? Bueno, la fórmula que me liga este cambio está dada por, la voy a copiar, logaritmo, por ejemplo, en base a, voy a dejar base a, total la base da lo mismo, el numerito que le ponga, del número x va a ser igual a 1 dividido logaritmo en base b del número a hacer, por el logaritmo en base a de x. Esta es la relación para hacer el cambio de base. Aguárdenme, quiero escribirlo para que lo vean bien. Ah, pero esta no era la que yo decía, la que te permitía hacer el cálculo con la calculadora. Tiene relación. Era con logaritmo en base 10. Sí, en la calculadora, el cálculo se hacía el logaritmo de base 10, que vos querías sacar p, por ejemplo, dividido el logaritmo de la base De la base. 17. Era el logaritmo de x dividido el logaritmo de la base. Eso te permitía hacer cualquier logaritmo con la calculadora. Exacto, bueno, ahora también, porque si a vale 10, aplicando esta fórmula, puedo llegar a calcular cualquier logaritmo o hacer cualquier cambio de base. No voy a demostrar la fórmula, aunque lo podría hacer, es muy rápido, pero no quiero perder tiempo. O sea, fíjense, acá tengo el logaritmo en base a de x, ¿sí? O a partir del logaritmo en base b de x, ¿cómo podría calcular el logaritmo en base a de x? De esta manera yo podría ver la relación entre logaritmo en base e, la relación entre logaritmo en base e
del número x, ¿a quién sería igual? El logaritmo en base del número x me va a quedar 1 dividido, y lo quiero mirar respecto al logaritmo en base 10, entonces pondría, si sigo esta fórmula, ¿qué me quedaría? Logaritmo en base 10 de e, y a esto lo multiplicaría por el logaritmo en base 10 también de x. Por medio de esta fórmula hice un cambio del logaritmo en base 10, perdón, logaritmo en base e, logaritmo en base 10 o viceversa. Recuerden que todo esto que está acá lo puedo escribir de otra manera. ¿De qué manera puedo escribir esto? Voy a bajar un poco. El logaritmo natural. Claro, el logaritmo en base e lo puedo escribir así, tac, logaritmo natural, y prescindo de todo lo otro. El logaritmo en base 10 lo puedo poner logaritmo directamente, no necesito poner logaritmo en base 10. Es más rápido, logaritmo, sé que es en base 10 de e. Y lo mismo acá arriba, no necesito poner logaritmo en base de x, sino directamente acá puedo poner logaritmo, sé que es en base 10 de x. Ahí tengo una relación entre los logaritmos que vamos a usar, el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Esto lo puedo calcular lo puedo sacar con la máquina, lo puedo hallar con la calculadora, el denominador, y ahí tendría la relación numérica entre uno y otro. Bien, si no tienen preguntas, continuamos. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la teoría. Si no hay preguntas, acabamos de ver la función exponencial. Vamos a ver ahora nuevas funciones que son las funciones trigonométricas. Que esas funciones trigonométricas tienen un sentido, tienen una indicación, tienen una salida. Podemos analizar de dónde sale. En realidad, yo les voy a hacer un resumen primero de lo que quiero que sepan. Y después vamos a ver por qué esa función tiene esa característica. O sea, primero vamos a ver el final de la cuestión y después vamos a ver el principio. Para que yo quiero fijar ideas y quiero que ustedes vean de las funciones trigonométricas lo más importante. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Qué relación tienen? Después las vamos a ir mirando un poquitito, pero las funciones trigonométricas, digamos, tienen algunas relaciones que ustedes tal vez hayan visto en la escuela secundaria. Pero yo voy a empezar al final. Hay una función que se llama seno, función seno, que por ahora no le vamos a ver la relación con las otras, que tiene esta característica. F, que va a ir de reales a reales, ¿sí? Y tal que su ley va a ser f de x igual a seno de x. Que la vamos a escribir así. Recuerden que yo no les estoy diciendo de dónde sale todavía, por ahora quiero presentárselas y quiero que vean algunas cuestiones de esta función seno de x. Después vamos a ver cómo la obtenemos. Bueno, la gráfica de la función seno de x, voy a ir al GeoGebra, tomar algo nuevo, es más o menos algo así. El GeoGebra me lo va a hacer rápido, así que no voy a tener problemas. Perfecto, ya me la da. Sin ningún tipo de problemas. Es esa curva que aparece ahí. Si ustedes la miran, a esta curva, que es seno de x, yo la voy a achicar mucho más, ¿sí? La estoy haciendo ahí bien chiquitita,
fíjense que la curva, ¿sí?, su gráfica es una función periódica. O sea, el seno de x digo que es una función periódica. ¿Se acuerdan que nosotros definimos hace unas clases qué era una función periódica? Una función periódica era una función que se iba repitiendo de acuerdo a determinados x. Por ejemplo, en la función, después la vamos a estudiar mejor, entre 0 y este valor que está acá, que lo vamos a hacer más grande, acá tengo un periodo, fíjense ahí, ahí y ahí. Ahí tengo un periodo. Desde acá hasta acá tengo un periodo. Voy a marcar los puntitos. Desde ahí hasta ahí tengo un periodo. ¿Sí? O sea, porque la curva hace esto y a partir del punto B la curva vuelve a hacer lo mismo. Fíjense. La misma ondita. Y después la misma ondita y después la misma ondita y para el otro lado también hace la misma onda. O sea que va a ser una función que a determinada cantidad de valores de la variable x, o sea, de los numeritos que integran la variable x, lo que voy a tener es que va a ser siempre lo mismo. ¿Sí? Hasta ahora parece una función sencilla y vamos a tener cosas que no voy a poder mirar. Bien. Quiero mirar algo acá, pero la dejo ahí. Si hasta ahora no tienen dudas, seguimos. Bueno, por ahora vamos a aceptar que hay una función que se llama seno de x, cuya gráfica es esta que aparece acá, que es simétrica y que tiene determinadas características. Yo voy a sacar el punto A y B, voy a seguir mirando un poquito más esta gráfica, esta curvita, y ahí se ve bastante bien, y yo la voy a llevar al Word para marcar algunas cuestiones que son importantes. Vamos a ir a otro. Vamos a ir acá. Ahí la seguimos viendo, ¿sí?, a esta función un poco más desprolija, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué quiero que recuerden? Primero, la forma de la curva. Fíjense que pasa por el 0, 0. Acá tengo un punto de paso. Va a tener siempre también que la función, fíjense que acá se está anulando en este punto, se está anulando en este punto, se está anulando en este punto, se está anulando en este punto. ¿Sí? Bueno, el seno se va a anular en valores enteros de pi. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser, ese valor va a ser pi. Este valor que está acá. ¿Sí? Este valor que está acá va a ser 2pi. Este valor que está acá va a ser 3pi. Este valor que está acá va a ser 4pi. ¿Sí? Números enteros de pi. Y para el otro lado voy a tener lo mismo. Este número que está acá es menos 1pi. Recuerden de apagar los micrófonos, por favor. Menos pi. Este otro que está acá, donde la función intersecta el eje x, es menos 2pi. Pero no es cara, me parece. Chicos, hay un micrófono abierto. Si lo pueden apagar, les agradecería. Salvo que estén hablando entre ustedes, ahí los dejo. 5 lucas, una cosa así, me parece. Una cosa así. Recuerden apagar Y si no lo puede silenciar usted, profe, también. Me parece que no me dio cuenta, que no se dio cuenta. A ver, hay un chico. ¿Cómo se llama? No sabes. No sabemos. No. Ahí está, ahí lo silenció. Ahí lo silenció. Menos mal si no lo parece. Santiago. Bueno, Santiago, te perdonamos. Para acordarte para la próxima. Bien. Bueno, si están viendo el Paint todavía, acá tenemos menos 3pi. Y acá tenemos menos 4pi. Y así seguimos, ¿sí? Vamos a tener menos 5pi, menos 6pi, menos 7pi. O sea, la función seno de x, esto es muy importante, es una función periódica. La vigorita esta, la curvita esta, se intersecta muchísimas veces en el eje x y lo hace a valores enteros de pi. O sea, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Siempre que veamos una intersección, este es 5pi, ¿sí?
y así sucesivamente. Y acá no veo menos 5pi, pero va a estar, ¿sí? Ahora, también la función tiene como característica un punto máximo, que es este que está acá, y un punto mínimo, que es este que está acá, ¿sí? Un punto máximo que está acá y un punto mínimo que está acá. Lo mismo acá. Y eso se sigue verificando para todos los lados, ¿sí? Bueno, estos puntos máximos o mínimos van a estar en valores impares de pi sobre 2. O sea, acá está el 0. El primero que aparece acá va a ser seguro pi sobre 2 multiplicado por el primer valor impar. ¿Cuál es el primer valor impar? 1, o sea, pi sobre 2. 1 por pi sobre 2 me da pi sobre 2. Este que está acá también va a ser pi sobre 2, pi sobre 2, pero el número impar, 3 pi sobre 2. Este que está acá también es pi sobre 2, el número impar que le sigue, 5 pi sobre 2. Este que está acá es 7 pi sobre 2, 9 pi sobre 2. Y para el otro lado lo mismo. Este que está acá, que es un mínimo, es menos pi sobre 2, menos 3. de la mañana. Perdón. 9 de la mañana en la calle no puede estar. Otro con micrófono abierto. Sí. Me está Chicos, si van a hablar con sus familiares y no me van a escuchar a mí, o no vengan, o por lo menos silencien el micrófono, porque entonces molestan a los que están atentos. Estén atentos a tomar esa precaución, por favor. Entonces dijimos, menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2, menos 7 pi sobre 2, de que está acá va a ser menos 9 pi sobre 2. ¿Sí? Y otra característica fundamental es que acá voy a tener como una especie de tope, ¿sí? A ver si me sale, ¿sí? Eso no tiene que estar, es una ganas de jugar que yo tengo, volviendo, parezco un nene de 4 años que vuelve a la escuela primaria. La imagen de todos esos máximos va a ser 1, y la imagen de todos los mínimos va a ser menos 1. Ahí, ¿sí? Esas son todas características de la gráfica de la función inversa. Perdón, ¿qué función inversa? La función seno. ¿Sí? O sea, voy a estar siempre entre menos 1 y 1. O sea, acá no lo veo, pero fíjense que ahí, que lo agrandé un poco, se ve que las imágenes están entre 1 y menos 1. Entonces, volviendo a lo que yo quería pegar, a ver si lo puedo hacer acá. Aguárdenme un segundo que me perdí, estoy buscando esto. A ver si puedo sacar todo lo que tenía. Estoy tratando de sacar todo lo que pueda del Paint, ya se los muestro. Más o menos, aunque esté medio desprolijo, lo voy a copiar y pegar. Y voy a ir al pizarrón electrónico. Ahí tenemos la gráfica del seno de X, que trasladé del... Seguimos viendo el GeoGebra, profe. ok. Sí, no. Está bien. Alguien que se está despidiendo, le damos la despedida, ya enseguida les muestro el Word, no hay problema, si están cansados pueden irse directamente, les agradezco que me avisen, pero si no pueden retirarse, no hay ningún problema. Gracias por avisarme. Bien, ¿ahora ven el Word o no? No ven el Word. No, profe. ¿Ahora? No, está en el No, No, Seguimos. sigue igual. ¿Ahí se ve el Word o no? No. no, Ahora. No, no. no. Son Va a ustedes. haber un error en la Ahora me ven, compara. no ven nada. A ver. ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, como verán, siempre esto me juega una mala pasada de tanto en tanto. Bueno, entonces, acá tenemos la gráfica del seno de X. Como verán, si bien un poco no sabemos por qué, pero observando la gráfica de la observación, recuerden que, tal vez no hoy, porque no tenga tiempo, pero la clase que viene voy a dar un poco un basamento de dónde surge esta función. Esto
y voy a, digamos, justificar lo que estoy dando al final de la cuestión. ¿Sí? El dominio de esta función, si nosotros miramos la gráfica, vamos a ver, según lo que nos dio GeoGebra, que son todos los reales. Mientras que la imagen, según lo que nos dio GeoGebra, porque todavía no le dimos una entidad, o sea, no vimos de dónde sale, pero sí gráficamente, vamos a ver que es menos 1, 1 cerrado. ¿Sí? Y eso es lo que queremos analizar de la función seno de x. Por otra parte, dijimos, y lo vemos, que f es una función periódica. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué podemos decir? Como f es una función periódica y sabemos que f tiene periodo 2pi, ¿se acuerdan que era el periodo de la función? Ese numerito por el cual se iba repitiendo, y fíjense que acá veo que la curva llega hasta 2pi, y después se hace la misma curva 2pi unidades más, y lo mismo va a pasar acá, y para el otro lado tengo lo mismo, acá tengo un periodo de 2pi, entonces es periódica de periodo 2pi. 2, quiero que estés adentro, ahí estamos, el periodo es 2, y vamos a ponerle el numerito pi. Y acá, el pi que andaba por aquí. Entonces, es periódica del periodo 2pi, y ¿eso qué me va a querer decir? Que es periódica del periodo 2pi. Que cuando yo tenga un f de x, va a ser igual al f de x más 2pi. ¿Sí? A ver si podemos analizar esto. O sea que cuando x valga 0, f en 0 va a ser igual que f en 2pi. Fíjense que las dos se intersectan en el eje. Cuando x valga, qué sé yo, pi, f en pi va a ser igual a f en 3pi. Fíjense que f en pi es igual que f en 3pi, por lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Esta es la relación que va a guardar la periodicidad de la función seno de x. Van a ser siempre iguales, y podemos aclarar que esta periodicidad se va a dar ¿para qué cosa? Para cualquier x, así vamos a ponerlo para todo x, que pertenece a los reales, que es el dominio de la función. Se va a dar siempre. Otra cuestión que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, es que esta función tiene cierto tipo de simetría. Ustedes me dirán, claro, sí, siempre la misma curva, es la misma vigorita, ¿sí? Que nosotros la vamos a ver gráficamente. Fíjense, vuelvo al GeoGebra, espero que esta vez se vea. GeoGebra, ¿sí? Y voy a mirar que esta rama es igual que esta rama, ¿sí? No se me dio así. O sea que no es simétrica respecto al eje Y. No sé si me estoy dejando entender. A ver, voy al Paint, nuevo. Creo que están viendo un Paint, ¿no? Si no me equivoco. No, quedó en el No. GeoGebra otra vez. No, profe, está en GeoGebra. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, era para que no se quejen tanto. Bien, entonces, ahora estamos en el Paint. ¿Qué quiero ver? Si esta función sería simétrica respecto del eje Y, tendría que ser así. ¿Sí? O sea, esta rama roja tendría que ser simétrica respecto a la rama negra, y diría que la función es par porque es simétrica respecto al eje Y, que no es lo que se está dando acá. ¿Cómo se da la simetría? Fíjense que esto que está creciendo acá, así. O sea, esto está yendo así y está haciendo así. O sea, hay una simetría, pero no es respecto al eje Y, porque el eje Y no es mi espejo. El espejo está dándose respecto al origen. Y esta rama que está acá, que está haciendo así, que yo la estoy sobreescribiendo, ahora se está haciendo así. ¿Qué quiere decir esto?
que esta función es simétrica respecto al origen. Por eso digo que la función f de x es impar. Volvemos acá y voy a decir que la función f de x igual a seno de x es una función impar. ¿Cómo lo podríamos verificar? Recuerden que si ustedes tienen f de x es igual a menos f de menos x para todo x que pertenece en este caso a reales, ¿por qué? Porque la función tiene dominios reales, y se da, la función es impar. Y acá sucede, fíjense que si ustedes miraran, aguárdenme que esto lo vamos a ver un poquito, no se me distraigan, ya enseguida estoy. Sí, está bien, así. A ver. Quiero mostrarles una cosa en... Bueno, espero que estén viendo el Paint, si no lo están viendo ya lo van a ver. Ahora si lo están viendo, le vamos a sacar todas estas cosas que están ahí. No, esta la quiero dejar. Y voy a marcar algo que quiero que vean. Aguarden un segundo. Mejor esto. A ver si lo puedo hacer copiar. Obviamente esto es en... Ay, no, quedó cualquiera. Disculpen. Pero quiero tenerlo porque si no lo tengo no van a entender nada. Ahí está. Es cuestión de que me tenga un poquito de paciencia nada más. Quiero mostrar algo que es importante cortar. Ahora sí. Ustedes siguen viendo el Paint, ¿no? Sí. Están viendo algo que yo acabo de agregar, que no me interesa lo otro y sí me interesa esto. O sea, dijimos que una función es impar cuando pasa esto. Lo vamos a analizar gráficamente tomando cualquier punto. Vamos a suponer que yo tomo este X que está acá, ¿sí? Cuya imagen de este X, lo estoy marcando ahí, es esta que está acá. Este puntito de la curva. La parte del dominio y la parte de la imagen. Si esta función fuera impar, tomaría el menos x, buscaría dónde está el menos x que está acá, y tendría que el f de menos x tiene que estar cambiado de signo. Fíjense que eso se está verificando. Si esto fuera un x1, estoy mirando acá, f en menos x1 no serían iguales, sino que la f en x1 me da este valor, y la f en menos x1, ¿sí?, tiene el mismo valor opuesto. O sea que lo que veo que se está cumpliendo esto, que por ahí a veces es difícil de ver que la función es simétrica respecto al origen. Por eso que la función seno de x es una función impar. Si no hay dudas, continuamos. Bien, vamos a volver al pizarrón. Vamos a tratar ahora una nueva función que se llama coseno y que, como les dije, es muy probable que la próxima veamos de dónde salen este seno y coseno, que son dos funciones trigonométricas. Esta es otra función trigonométrica. Bien, ¿de dónde saldrá esa función trigonométrica? Bueno, por ahora no vamos a ver de dónde, pero sí vamos a ver su gráfica. Entonces, la función coseno, ya mismo vamos a ver la gráfica. La gráfica del coseno la voy a marcar enseguida y así la vemos rápido. Ahí tenemos, creo, teníamos, no tenemos nada, coseno de x. La voy a presentar con el GeoGebra que está acá y ahí la tenemos.
ahí tenemos el coseno de x. Ustedes me dirán, wow, pero el coseno de x es muy parecido al seno, esto es una tortura. Me están poniendo lo mismo tanto en el seno como en el coseno. Bueno, no, hay una diferencia. ¿Se acuerdan que el seno hacía así? En el 0, 0, pasaba por el 0, 0. Esta no pasa por el 0, 0. Pero si yo la achico, pasa por el 0, 1. Pero si yo la achico, ustedes me dirán, wow, pero la curvita es la misma que la anterior. O sea, sigo con la misma tortura, ¿sí? Con ese, podría ser un alambre de esos espirales de los cuadernos, ¿sí? Parecido, porque la espiral del cuaderno está en el espacio y esto está en el plano, ¿sí? Es como una viborita ahí que está molestándome. Bueno, ¿qué característica tiene esta función? También tiene dominio en reales, ¿sí? Y si yo miro la curva, esta curva que se está presentando acá, también veo que se intersecta en el eje X y que tiene mínimos y máximos, como lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Cuando yo analice esta curva, ahí están viendo algo que no quiero, aguárdenme. Cuando yo analice esa curva, ahí está, ahí tengo el coseno, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la función se intersecta en el eje X en un montón de puntos. Ahí los estoy marcando, ¿sí? Estoy marcando las abscisas y también las ordenadas porque es 0, 0, ¿no? Perdón, no es 0, 0. Tienen todos ordenadas 0, que son los puntos de intersección de la función, de la gráfica de la función coseno con el eje X. ¿Y a qué valores se van a corresponder? Este va a ser el primer valor impar de pi sobre 2. Las intersecciones de la gráfica de coseno de x con los ejes coordenados se va a verificar en valores impares de pi sobre 2. Este va a ser 5, este que está acá, es una flecha, va a ser 5 medios de pi sobre 2. ¿Sí? Espero que se vea, estoy tratando. Y este va a ser 7 pi sobre 2, 9 pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2, menos 7 pi sobre 2 y así para el otro lado. Fíjense que es distinto al seno, o sea, ¿sí? En el seno eran los valores enteros de pi. Ahora, también voy a tener mínimos y máximos. Acá estoy marcando 1, ahí. ¿Podría repetir cómo eran los valores de pi en este? Justo que no puedo escuchar. Sí, cómo no. ¿Te acordás que en el seno, la función, en la anterior, en la función seno de x, la gráfica del seno intersectaba al eje x en valores enteros de pi? Sí. Y los mínimos y máximos se daban en valores impares de pi sobre 2. Acá es totalmente al revés. Las intersecciones de la gráfica coseno de x se intersectan en valores impares de pi sobre 2. O sea, todos van a ser de la forma k por pi sobre 2, donde k es un número impar. Bien. Y los mínimos y máximos se van a dar en valores enteros de pi, totalmente anterior al revés. O sea, cuando miren este, va a ser pi, cuando miren este va a ser 2pi, cuando miren este va a ser 3pi, este va a ser 4pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, ¿sí? Menos 4pi y así sucesivamente. O sea que tiene la misma característica pero al revés, ¿sí? Lo que antes era la intersección, ahora son mínimos y máximos. Y lo que antes eran los valores de los mínimos y máximos, ahora se da en la intersección. Gracias. Bien, entonces vamos a sacarle todo esto que tengo acá, ¿sí? Y esa sería la función coseno de x. Para no escribir lo escribo acá en el Word. ¿Cuál es el dominio de esta función coseno de x? Y bueno, vemos que son todos los reales. Y la imagen, si yo voy al GeoGebra, la imagen 1 y 1. está otra vez entre menos 1 y 1. Fíjense que ambas, cerrado, que ambas funciones tienen determinadas similitudes, tienen el mismo dominio, tienen la misma imagen, se intersectan en un montón de puntos
en el eje X, tienen mínimos y máximos, las dos son periódicas, ¿sí? Fíjense que si ustedes miran este tramo que está acá, a partir de ahí, incluso no, más allá de esto, ahí, ¿sí? De acá, ahí, ¿sí? Tienen el periodo, que el periodo es 2pi, porque estoy dando la misma vuelta. A partir de acá, voy a tomar otro color, fíjense que tengo otra vez el mismo periodo, o sea que se va repitiendo otra vez, y así para el otro lado. A ver si puedo encontrar una azul. Acá. Acá estoy sobreescribiendo la curva como para que la vean. ¿Sí? Ahí. No, y acá, ahí, acá. Ahí está. ¿Sí? O sea que tienen un parecido. El periodo también es 2pi acá. Ahora, esta función, fíjense que no es impar, porque no es simétrica respecto al origen. ¿Cómo es esta función? Es par. Es par. Fíjense que si miran acá, este pedacito es igual que este pedacito, pero reflejado respecto al eje Y. ¿Sí? Y siguen todos, fíjense que hay como un espejo el eje Y. Es una función par. Entonces, tengo que esta función va a ser par. Bien, perfecto. No sé si hasta acá lo entienden. Quise manifestar o marcar las diferencias entre una función y otra, que son bastante parecidas, aunque son distintas. Otra cosa importante a tener en cuenta, sigo con el GeoGebra, ahí tenemos el coseno, y yo voy a hacer la gráfica del seno y el coseno juntitas, ¿sí? Ya que tienen tantas similitudes, aunque son distintas, y la voy a cambiar de color al seno. La voy a cambiar de color, a ver si la puedo cambiar de color. Esta que está acá, la voy a poner en color verde al seno. O sea, tengo en color rojo el coseno y en color verde el seno. Fíjense que el coseno está como, si ustedes miraran, verde es el seno y rojo es el coseno. Voy a volver al Paint. Ahí está, creo que lo están viendo. Y lo voy a copiar ahí. Y las voy a mirar al seno y al coseno. Fíjense que en el caso del seno, en el caso del seno de x, está haciendo esto acá. Y el coseno lo está haciendo acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en la misma curvita que yo estoy marcando acá, que estoy marcando en la del seno acá. ¿Qué quiere decir? Fíjense que si yo pusiera el eje Y acá, el coseno y el seno, ¿sí?, no habría diferencia entre una y otra. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre las gráficas, son distintas, son distintas, pero hay una relación. Lo que veo que el coseno se me adelantó un ratito antes al seno, ¿sí?, o que el seno, ¿sí?, apareció un rato después del coseno. Esa relación se pone de manera tal que yo la escribo de esta manera. Digo que el seno de x es igual al coseno de x menos, lo pongo así, pi sobre 2. Pi sobre 2 sabemos que en el sistema radial representa 90 grados del sistema sexagesimal. O sea que todos los valores de la función seno, ¿sí?, cuando yo voy al coseno, están atrasados pi sobre 2 unidades. Por eso es que van a ver en muchos libros que la función seno se puede poner como coseno de x menos pi sobre 2, que ya no sería la función coseno, sino que sería un coseno desplazado, ¿sí?
¿Se acuerdan, Matías? Estuvieron viendo con Matías que cuando afectaban a la variable con un signo negativo, quiere decir que la función se corría en su gráfica, ¿sí? Pi sobre 2 unidades hacia la derecha. Bien, eso es algo que se puede establecer. O sea que las dos funciones son periódicas. Voy a avanzar un poco más con esto, antes de irnos, y vamos a ver una cuestión de la función seno primero, y después del coseno. Voy a trabajar con el seno. Pregunto, ¿existirá la función inversa del seno de x? Si yo miro la gráfica, veo que no. Esa función no es inyectiva. Entonces digo, chau, ¿para qué me interesa analizar la surjectividad si esa función no es inyectiva? Entonces no admite inversa. Ahora, ¿qué hace mucha gente? Mucha gente. Yo creo que ustedes siguen viendo el GeoGebra. ¿Sí, no? Siguen viendo el GeoGebra. Sí. Desgraciadamente. Y yo no quiero que vean el GeoGebra, pero voy a volver al GeoGebra, ahí estamos. Y lo que voy a hacer, voy a copiar la gráfica y los voy a llevar al Paint. Creo que ahí están viendo el Paint, pero lo van a ver ahora con otra cosa. Ahí están viendo el Paint. Todavía estamos con el GeoGebra, profe. ¿Todavía están en GeoGebra? Bueno. Sí. Están atrasados como la función coseno con respecto al seno. Ahí No me está. apuro, no me apuro. Sí, no hay problema. Ya está por terminar la clase. En 8 o 9 minutos terminamos. Salvo que se quieran quedar, yo me puedo quedar hasta las 1 o 2 de la mañana, tengo aguante, así que si se quieren quedar, nos quedamos. Te agradezco, profe. Ahí está. Tal vez vos no, Lautaro. Siento, profe, yo no tengo ese aguante. Estamos en las últimas. Historia no quieren, pero a lo mejor todos los otros sí. Están poniendo en el chat, miren, en el chat me están... Mirá que le estamos poniendo ganas, profe. Sí, tal vez usted me dice, Damián, acá tengo como 40 que se quieren quedar, Hacemos un corte para comer, podemos. Quieren comer, está bien. Bueno, ya termino, ya estoy redondeando un poco y ya nos vemos el lunes. Acá tengo el seno, ¿sí? Ese famoso seno que está, en realidad no tengo el seno, tengo la gráfica de la función seno, que dijimos no es inyectiva, no admite inversa. Pero si yo tengo el Paint y digo, a ver, ¿qué pasa si yo, no quiero hacer esto, miro la gráfica desde acá hasta acá? Perdón, profe, seguimos viendo GeoGebra, nunca se fue. Viendo GeoGebra, se ve que no quiere. Ahí, no, ahí no, porque van a seguir viendo GeoGebra. Ahí creo que ven. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora ven el Paint. Ahora no van a ver nada porque mi computadora se está apagando porque está sin alimentos. También tiene hambre la computadora. Esperen que la enchufamos. No van a ver más nada. Ahora sí. Bien, entonces, estamos viendo el Paint. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Si yo soy inteligente y selecciono una región interesante de esta gráfica, de manera tal de hacer esta función inyectiva, como por ejemplo yo hago, me olvido de toda esta curva que está acá, se me va de todo esto, y me olvido también de todo esto acá, porque si no, no me va a ser inyectivo. Y me quedo con ese pedacito, ¿sí? Todo esto, chau, andate. Me queda solamente esa curvita que está ahí, ¿sí? Que se acuerdan que esto en realidad venía así, yo me lo saqué, y esto seguía así, yo me lo saqué. Como este es el máximo, acá voy a tener, dijimos, pi sobre 2 por ser la función seno. Y por ser el mínimo, y este el primero, voy a tener menos 1 pi sobre 2, o directamente menos pi sobre 2, ¿sí? Y todo esto que está acá no me interesa. Igual que todo esto que está acá puede no ser inyectivo. O sea que si yo defino el seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la función tendría inversa.
Y si hago que el codominio de esta función esté entre 1 y menos 1, y fijo el codominio, no a los reales, sino entre menos 1 y 1, la función sería subyectiva y ahí admitiría inversa. Pero ¿qué tendría que hacer para que existiera la inversa? Tengo que restringir el dominio y el codominio, ¿sí? Entonces ahí puedo hablar de que podría obtener una función inversa del seno de x, que existe, pero existe no para todos los reales, sino para esta restricción de dominio y de codominio. Bueno, vamos a seguir la clase que viene hablando un poco